El señor secretario abogado dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos en cuenta. Mensaje de su excelencia el presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro 2 del Código Penal. Relativo este párrafo al proxenetismo, explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, el cual además viene acompañado de urgencia de discusión inmediata. Se ha presentado por la misma autoridad la urgencia calificada de suma para el despacho de los proyectos siguientes. Modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica, que tenemos en tabla para el día jueves, el que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, el proyecto de reforma que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública que tenemos en tabla mañana. También se ha presentado urgencia simple para el proyecto de reforma constitucional que modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, como también para el proyecto de ley que va paralelo con esta reforma que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramiento en el Poder Judicial. También se ha presentado para el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, tanto indicaciones como informe financiero nuevo por parte del presidente de la República. Se han recibido mociones, la que modifica la Carta Fundamental para garantizar el ejercicio del derecho a sufragio en modalidad remota o telemática a los electores que acrediten imposibilidad de desplazamiento por razones médicas, que modifica el Código Penal para agravar las penas aplicables al delito de infanticidio, que modifica la Carta Fundamental para asegurar a todos los ciudadanos transporte público gratuito en días de elecciones generales y plebiscitos nacionales. Para la sesión del día de hoy, que tenemos en primer lugar el proyecto sobre delito económico, se ha confirmado la asistencia de los abogados, profesores y expertos, don José Pedro Silva, señor Javier, Bileman, también está don Héctor Hernández. También hemos recibido, señor presidente, una solicitud, esto en relación con el proyecto que crea el Sistema Nacional de Acceso a la Justicia. Solicita FENADAS, que es la Federación Nacional de Entidades que trabajan en el acceso a la justicia, que solicitan que cuando nosotros veamos el proyecto los invitemos, si le parece, señor presidente, lo tendremos así considerado. Y oficio del Servicio Nacional de Menores referido a glosa presupuestaria de la Ley de Presupuesto 2021, que como en todos los casos que refiere al Servicio Nacional de Menores, se va a hacer llegar por correo electrónico a todos los integrantes de la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Señor presidente, agrego, aprovechando que ha llegado don Gabriel Silva, que también hemos recibido, acabamos de recibir un poquito antes de la cuenta en realidad, una reemplazo, señor Gabriel Silva reemplaza a don Matías Walker por esta sesión. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión tiene como propósito de hoy día tratar los siguientes proyectos. Hasta la primera mitad de la sesión, para tratar en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley refundido que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todo ello. Boletines 13.204 y 13.205. Se ha invitado a los expertos, el profesor José Pedro Silva, don Javier Bileman y don Héctor Hernández, a quien agradezco su permanente participación y apoyo en este proceso de discusión legislativa. Y hoy día se va a proceder a votar las indicaciones presentadas en la sala. Pero además, como existió un proceso de revisión por parte de la Secretaría del texto final, existían una serie de propuestas de modificación que no pueden llevarse adelante por la Secretaría, por lo tanto tenemos que necesariamente revisarlas y votarlas. ¿No es así, señor secretario? Sí, señor presidente. ¿Ya? Entonces, para partir con la discusión, antes de entrar a las indicaciones, voy a dejar al profesor José Pedro Silva
quien ha estado sirviendo de coordinador de este proceso para que vayamos viendo las propuestas de modificación que se plantean. Profesor. Gracias, presidente. Simplemente aclarar que lo he dicho en reiteradas oportunidades, que no soy profesor, dada el respeto que siento por el resto de los académicos. He fungido como coordinador de la comisión, soy abogado, me dedico a estos temas, pero me interesa aclarar que no soy profesor ni académico. En relación con la... En relación con las modificaciones que revisamos con la Secretaría de la Comisión, efectivamente, únicamente se debe a errores que habían en referencia a ciertos artículos, incisos y a ciertas referencias vinculadas como señalar específicamente juez de garantía cuando se trataba de medidas cautelares, por lo tanto decidimos dejarlas solo como juez, dado el artículo 69 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, simplemente son corregir cuestiones de referencia, tanto a artículos como a ciertas nomenclaturas, presidente, pero la Secretaría nos señaló que efectivamente eso tenía que ser votado por ustedes, puesto que no lo podían modificar ellos de motu propio. Así que por eso, presidente, es que les hicimos llegar ese texto con esas modificaciones menores a las referencias que les señalo. Muchas gracias, don José Pedro. Señor secretario, ¿cómo vamos a operar respecto a estas modificaciones necesarias, que son además de referencia, más que nada, cada una de ellas? Sí, gracias, señor presidente. Sí, nosotros, bueno, hemos recibido de sala, digamos, dos indicaciones que se van a votar indudablemente. Y luego sugeriría votar en forma conjunta, previa explicación, digamos, de la Secretaría, las propuestas que han hecho tanto la Secretaría como los profesores en forma conjunta, porque hubo un trabajo conjunto también en ese sentido, y proceder a votar. Y por supuesto con la firma de algún participante que siempre está dispuesto a hablar. Démosle lectura a todas las propuestas de modificación y las votamos inmediatamente. Perfecto. Presidente. La primera propuesta de modificación dice relación con el artículo segundo que regula los delitos de segunda categoría. De entre ellos, en el numeral 22, está los artículos 19, 23, 25, letra C, del inciso duodécimo del artículo 61 bis, y el artículo 159 del decreto de ley número 8500 de 1980, que establece un nuevo sistema de pensiones. Entonces, lo que hay que borrar en este caso es la referencia a la letra C, que es incorrecta, sino que es dejar solamente inciso duodécimo. Luego, hay una referencia a la ley en el numeral 23 de los delitos de segunda categoría, a la ley 19.933, que debe ser a la ley 18.933. También hay que cambiar eso. En el numeral 24, el artículo 36 dice, está dentro del delito de segunda categoría, el artículo 66 introducido por el artículo 14 de la ley 20.190. En este caso, la referencia debería ser no al artículo 36, sino que al 39, que señala que serán castigados con las penas será del artículo 473 del Código Penal, el que debe favorecer a otro disponiendo de las cosas constituidas en prenda, el deudor prendario, y 3, el deudor prendario que tratándose de prendas de crédito de cualquier otra clase de derechos constituidos en prenda, en conformidad a esta ley, defraude al acreedor prendario. Luego, en el título 3, artículo 42, 43, lo que señalaba recién José Pedro Silva, en el sentido de que lo vieron los profesores, digamos, una propuesta de los profesores, cuando nosotros le mandamos el texto ya revisado por nosotros, en el sentido, una cosa bien de fondo, en el sentido de que, dado el tipo de medidas que se están solicitando, habría que cambiar, que son cautelares, la referencia al juez de garantía por la referencia simplemente al juez, ¿no? Dejando que tal posibilidad de que pueda ser hasta otro magistrado oral, por ejemplo. Luego tenemos en el artículo 48 que introduce modificaciones al Código Penal, una cuestión en el sentido de que sustituye la expresión en las penas de él por la expresión en él, y debería ser en el delito previsto en él, en este caso, como modificación, para que sea, digamos, concordante con el artículo 468, que se refiere a un delito.
Y en la página 4 tenemos el artículo 49 del proyecto, que también hay una adecuación porque se hace referencia a una medida cautelar, también se hace referencia al juez de garantía, entonces más apropiado en este caso de poner juez solamente. Lo mismo en el artículo 157 bis de la página 5. Y finalmente, en la página 6 de este comparado, relativo a las propuestas de modificación, la referencia que hace el artículo 65, que era el artículo 60 primitivamente, en cuanto al tiempo del hecho, para los efectos de los dispuestos del artículo 58, el delito se entiende perpetrado en el momento durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible y debe decir artículo 63. Eso es. Muchas gracias, señor secretario. Creo que cada uno de los, podríamos dejar suscritas estas indicaciones por cada uno de los diputados para presentar las indicaciones de los diputados presentes y tomo la votación. Estamos consultando aquí, dándole las... Ya, están todos, y todos los demás presentes. todos los demás presentes. Entonces, para las propuestas de modificación de adecuatorias que son post-revisión del texto, que era bastante extenso y complejo, entonces, que están suscritas por los diputados presentes, en particular por el presidente de la comisión que la acaba de suscribir. Entonces, vamos a tomar la votación, señor presidente. Sí. ¿Son adecuaciones de estilo solamente? Sí, son errores. sí, una revisión que hizo la Secretaría y con la ayuda también de los, nosotros Sí. mandamos texto a los profesores y ahí se produjo tal. ¿Existiría unanimidad para aprobar estas modificaciones? Sí. Entonces aprobado. Aprobado por unanimidad. Unanimidad. Vamos a dejar constancia entonces que estamos con Antonio Coloma, don Diego Ibáñez, don Leonardo Soto, doña Pamela Giles, don Gabriel Silva por Matías. Sí, viene con reemplazo. Camila Flores. Diputada Flores y don René Zafirio. Ya. Don René Zafirio. Entonces se da por aprobado por unanimidad. 5, 6, 7, 8. 8, 0, 7. Pasamos entonces a ver las indicaciones presentadas en sala, señor secretario. Sí, señor presidente, tenemos dos indicaciones presentadas en sala. En primer término, indicación del diputado don René Zafirio, que ahí lo está Macarita exponiendo, que se refiere a, concretamente a los artículos 19, que es el régimen especial de cumplimiento de pena, el artículo 20, que son penas sustitutivas, que comprende, en este caso, la indicación, los numerales 2 y 3, que es reclusión parcial en domicilio, reclusión parcial en establecimiento especial, el artículo 23 completo, que es reclusión parcial en domicilio, el artículo 24, requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en domicilio, y 26, que es requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en establecimiento especial. La propuesta de don René es eliminar estas disposiciones que acabo de mencionar: 19, artículo 20, numerales 2 y 3, 23, artículos 23, 24, 25 y 26. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Zafirio, para explicar las indicaciones. Gracias, presidente. Presidente, estas indicaciones de alguna manera reflejan lo que fue el debate durante la discusión de este proyecto en la comisión. Si se revisa las actas de las sesiones, ustedes podrán verificar que siempre en el curso de la discusión planteé la necesidad de no dejar ninguna duda respecto de que este proyecto está orientado a mejorar la punibilidad respecto de aquellas personas o personas naturales o jurídicas que cometieran delitos de carácter económico, los denominados caricaturescamente delitos de cuello y corbata. Los delitos de cuello, digamos, porque la corbata ya cada vez se usa menos, para ser más genérico. El establecimiento de un régimen especial sancionatorio que establece las penas sustitutivas de los artículos 19 y siguientes,
es claramente un conjunto, representan claramente desde mi punto de vista, y no quiero desmerecer por ello la opinión de los profesores y de don José Pedro Silva, una suerte de discriminación favorable hacia los grandes empresarios, y para ello, para graficarlo, le voy a pedir, presidente, que me permita solo citar algunas de esas normas, solo a modo de referencia. Lo primero es que se establecen penas sustitutivas de los delitos económicos. Es sustituir, reemplazar las penas respecto de los delitos económicos en relación con el resto de los tipos delictivos que están en el Código Penal. Y establece 3 penas sustitutivas: la remisión condicional, la reclusión parcial en domicilio y la reclusión parcial en establecimiento especial. Yo no he tocado la remisión condicional porque, como no hay norma específica en estos artículos citados respecto de la remisión condicional, yo deduzco, por estar equivocado, deduzco que se aplican las reglas generales de la remisión condicional. Habrá probablemente alguna norma especial allí a la que se podrá hacer referencia, pero no tengo inconveniente con eso. Eso es lo que quiero señalar. Sí tengo inconveniente con la reclusión parcial en el domicilio. ¿Y en qué consiste la reclusión parcial en el domicilio en tanto pena sustitutiva? Consiste en el encierro en el domicilio del condenado. Primer elemento diferenciador. Segundo, consiste en que esta reclusión va a ser de 8 horas diarias o de 22 horas desde el día viernes a las 6 horas del día lunes subsiguiente. Un segundo elemento, digamos, en que la reclusión se define en horas y en días específicos. Pero hay además un elemento en el inciso siguiente que también creo que es importante que lo tengamos presente, presidente, por intermedio suyo a los colegas de la comisión, que dice que en aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna pusiere en riesgo la subsistencia económica del condenado, primero el condenado, su cónyuge, segundo, o conviviente civil, hijos o hijas, o cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado, o por otro motivo grave que así lo amerite, que no se explicita, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana. Es decir, las facultades que se les está entregando al juez aquí son amplísimas. Y todo indica por la historia reciente y no tan reciente de nuestro país en materia de aplicación de penas de reclusión, que van a terminar estos señores sancionados con pena de reclusión de fin de semana. Hay un elemento adicional que también considero discriminatorio respecto del resto de los delincuentes. Aquí digo que se afecta claramente el principio de igualdad ante la ley cuando se establece la reclusión parcial en un establecimiento especial. Reclusión parcial en un establecimiento especial. Es decir, para ser muy gráfico y sin ánimo de ser peyorativo, un puntapeucos 2. Un puntapeucos económico. Ya tenemos un puntapeuco político, entre comillas, entonces ahora establezcamos un puntapeuco 2 económico, que probablemente van a ser dependencias que se construirán en anexos del propio puntapeuco. Pero la pena de reclusión parcial en establecimiento especial consiste en el encierro en un lugar especialmente dispuesto para ello durante 56 horas semanales. Es decir, no es que se vayan presos a puntapeuco, 2. Se van privados de libertad o con la libertad restringida durante 56 horas semanales. Pero además, un reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos. Ni siquiera nosotros estamos resolviendo cuáles son las características y cuáles van a ser los establecimientos en que se puede cumplir la reclusión parcial en un establecimiento especial. Un cheque en blanco.
para que un establecimiento especial, y quiero extremar el ejemplo solo con el fin de hacer una caricatura, podría ser perfectamente alguno de los hoteles del sector oriente de Santiago. Porque el reglamento va a establecer las condiciones, no nosotros. Entonces, mi mayor preocupación durante toda la discusión de este proyecto ha estado, por supuesto, establecer condiciones de igualdad, a lo menos en cuanto a la sanción respecto de los delincuentes económicos con los otros tipos de delitos que sancionan distintas legislaciones en nuestro país. Y esto, desde mi punto de vista, me podrán dar 1000 explicaciones jurídicas, pero desde el punto de vista político, a mi juicio, es absolutamente insostenible. Absolutamente insostenible. Lo sostuve durante la discusión, lo mantengo durante la presentación de estas indicaciones y creo que le haríamos un flaco favor al país. Un flaco favor al país si estableciéramos este tipo de discriminaciones de esta naturaleza, con estas características, en un grupo de normas que ha sido tan difícil de avanzar. Yo reconozco y agradezco el trabajo de los profesores y de don José Pedro Silva, para ser más preciso. Pero lo señalé en la sesión pasada. Una cosa son las propuestas y su contenido, su estructura y sus formas jurídicas, y otra cosa muy distinta es la responsabilidad política que cada uno de nosotros tiene y que yo la estoy asumiendo en este minuto respecto de las señales que se da al país en cuanto a establecer sistemas segregados, sancionatorios, respecto de personas que cometen delitos graves, que causan un daño a la fe pública, que causan un daño a un sistema de economía de libre mercado que se dice defender y tratar de profundizar y cultivar y proteger, pero que a través de este mismo tipo de delitos justamente se causa un daño enorme, como son, por ejemplo, los delitos de colusión. Yo, presidente, quiero, por su intermedio, solo decir que lo que tenemos por resolver hoy día es un tema tremendamente delicado, considerando la situación social, económica y política de nuestro país. Y yo creo que esa categoría de análisis las tenemos que hacer cuando estamos resolviendo materias de esta naturaleza. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Ofrezco la palabra a algún colega que quiera hacer alguna intervención, alguna consulta. Diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, mire, dentro del debate de lo que fue este proyecto de ley, yo también manifesté reparos respecto a estas penas sustitutivas. No de la manera estructural que está planteando el diputado René Zafirio, porque creo yo que varias de las que están acá, que hemos aprobado, ya existen en la ley 18.216, son penas sustitutivas que se aplican regularmente. Hay otras que también se aplican como medida cautelar, por ejemplo, el arresto domiciliario, también total o parcial, en fin, ya existen. Lo que a mí me molesta de las normas que aprobamos como pena sustitutiva son las flexibilidades que tienen estas para adaptarse a las distintas necesidades del condenado. Cuando aprobamos una norma que recién acaba de leer el diputado René Zafirio, respecto de la reclusión parcial en el domicilio del condenado, como pena, como sanción, y se establece en el artículo 23, inciso segundo, que en aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge, conviviente civil, hija o hijos, o cualquier otra persona que depende económicamente del condenado, o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana. Primero, las causales son extremadamente amplias, son fácilmente configurables por el mismo condenado,
queda casi entregada a su voluntad que acredite que a cualquiera de los que dependen bajo de del mismo, dependen económicamente del condenado, se puedan poner en riesgo su subsistencia económica para que simplemente lo condenen, la justicia, a cumplir una pena de reclusión domiciliaria sábado y domingo, que es prácticamente un descanso de fin de semana, y el de lunes a viernes puede continuar con sus labores normales. Esto, mirado desde el punto de vista punitivo, si se quiere plantear así, del punto de vista de que es un delincuente que comete un delito económico, ciertamente parece recibir un trato por lo menos benévolo, un trato muy suave por parte de la justicia. Uno podrá decir que bajo el sistema actual esa misma persona probablemente tendría mayores derechos frente a una condena, como por ejemplo la remisión condicional de la pena, que cumpla la sanción yendo a firmar una vez al mes, no sé dónde irán ahora, el patronato de reo iban antes, y uno podrá decir esto es una ventaja, pero yo creo que nunca la pena puede adquirir una connotación de amoldarse a las necesidades del condenado, cuando realmente se quiere establecer un régimen que significa una sanción de verdad. Y yo creo que este tipo de situaciones morigeran, suavizan y adaptan una condena de manera excesiva al condenado y a sus necesidades, sin considerar el daño que todo delito causa a sus víctimas y a la sociedad completa. Yo por eso tiendo a compartir en alguna parte los planteamientos que hace el diputado René Zafirio, y quisiera hacer una consulta, ya que le van a dar la palabra a los profesores, respecto de esta sanción, la de reclusión parcial en el domicilio. ¿Cómo se compatibilizan estas mismas normas como por ejemplo con las medidas cautelares de arresto domiciliario? Son medidas que se aplican durante la vigencia del proceso penal, mientras está la persona imputada o formalizada, ni siquiera ha sido condenado, y tiene un régimen, podría tener un régimen de reclusión domiciliaria sin estas ventajas que tiene una vez que es condenado. Cuando se establece su culpabilidad, se establece el daño que causó a la sociedad. Yo no sé si se dan cuenta que el arresto domiciliario dictaminado por un juez durante la tramitación del proceso penal puede ser más restrictivo que la condena. Y eso a mí, por lo menos, no me cuadra con el sentido de lo que estamos haciendo, señor presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Le vamos a dar la palabra, antes de entregarse al profesor Vieleman, a don Enrique Aldunate, que también ha solicitado poder intervenir. Gracias, presidente. No, sí, naturalmente los señores profesores van a clarificar seguramente de mejor manera lo que fue la propuesta original de este proyecto, pero básicamente yo creo que el problema de lo que está en juego en la indicación del diputado Zafirio es que no puede prescindir de ver la totalidad de la complejidad del sistema que se configura con este proyecto. Y hay que tomar en consideración fundamentalmente que el proyecto tiene un sistema autónomo de adaptación de la penalidad, es decir, el régimen de determinación de la pena respecto del catálogo de delitos económicos va de la mano de un nuevo sistema en que se configuran circunstancias atenuantes muy calificadas, agravantes y agravantes muy calificadas. Y en ese contexto es que el sistema propuesto de pena sustitutiva se diferencia del régimen vigente o el régimen general en el sentido de que es notoriamente más gravoso, en el sentido que de operar eventualmente aquella circunstancia agravante muy calificada, que es precisamente la que atañe o que vincula a la jerarquía dentro de la organización, es decir, a los cargos directivos, a los cargos que pueden tener algún nivel de incidencia o determinar la conducta de las personas que están al servicio de esta organización, esa persona nunca va a ser susceptible de poder optar para esta pena sustitutiva que sería el arresto domiciliario, porque expresamente el proyecto le excluye la procedencia de esta pena sustitutiva cuando concurre esa agravante muy calificada, que sería el caso de estar al nivel o a la cabeza de la organización o cuando ha ejercido una presión respecto o cuando se ha producido un grave daño social. En ese contexto, naturalmente, si uno operara bajo el supuesto de derogar esta regla especial, nosotros tendríamos que la persona que naturalmente la pena no supera los 5 años y un día, va a poder optar dentro de las reglas generales, por ejemplo, a una reclusión parcial
eventualmente dentro del contexto vigente de la ley 18.216, en la cual la agravante pasa a un segundo plano, es irrelevante. Perfectamente va a poder optar este sistema que el proyecto está limitando operar en virtud de la concurrencia de esa circunstancia agravante. Por lo tanto, si uno lo pone en el plano de la realidad de la aplicación de esta regla, naturalmente el régimen vigente va a ser siempre notoriamente más favorable para, en este caso, quien pueda resultar condenado por alguna de estas hipótesis. Ahora, este trabajo también de ver, sería bastante fatigoso verlo, pero si uno mira, o toma un ejemplo, por ejemplo, la ley de mercado de valores, que tiene pena de crimen actualmente, y uno proyecta eventualmente lo que es el régimen actual, con lo que podría ser una penalidad probable, lo más natural y lo que hace más sentido es que esas personas ni siquiera van a estar en un debate acerca de si les corresponde una pena sustitutiva, porque el régimen de penalidad de este proyecto va a ser prácticamente imposible, a menos que concurra una atenuante muy calificada, que esta persona tenga, o dos, como me indica ahí el profesor Hernández, pueda en definitiva optar por un régimen de pena sustitutiva. Ahora, yo sé que en términos de lenguaje, y el diputado Soto tiene toda la razón, nos suena, digamos, difícil de entender esta idea de lo que es una reclusión en el domicilio, digamos, es fuerte, pero claro, pero el tema es que el Código Procesal Penal, desde que se dicta el año 2000, consagra a un segundo nivel en esta escala de las medidas cautelares, por ejemplo, la posibilidad de que una persona que no va a prisión preventiva cumpla un equivalente en la práctica, pese a que se dice que en la teoría que son homogéneas, en fin, cumpla una pena tan intensa como la reclusión, digamos, total o parcial en el domicilio. Y eso, naturalmente, la práctica jurisprudencial es que esa pena también se va a abonar eventualmente a una futura condena. Entonces, en esa lógica, naturalmente, hay varias cuestiones que son ya estructurales que tiene nuestro sistema penitenciario de ejecución, que son las que hay que corregir. El diputado Sono también legítimamente se preguntaba qué es establecimiento especial. Gendarmería lo describe, por ejemplo, a nivel institucional, que son aquellos donde se cumplen las penas sustitutivas, como por ejemplo son las reclusiones nocturnas. La regla vigente autoriza la reclusión nocturna en el actual sistema, de 22 horas a las 6 de la mañana, tal como lo replica el proyecto. Entonces, en términos de desigualdad, yo no veo que se produzca ese problema. Todo lo contrario, creo que el proyecto abona a que eventualmente existe una posibilidad que aún la persona, queriendo optar por la pena sustitutiva, en la práctica no la haga cuando concurra esa agravante que está estructuralmente configurada pensando en aquellos órganos controladores, directivos, que tienen capacidad de incidencia en la organización. Eventualmente la idea del proyecto es que el que está en una posición intermedia o más abajo y que pueda acceder al atenuante, eventualmente ese pueda considerar o pueda acceder a una pena como esta, porque naturalmente la pena en el fondo no puede ser similar dependiendo del tipo de contribución al hecho. Hay que hacer distinciones, no es lo mismo un huevo que una gallina y no es lo mismo un autor y un partícipe. Entonces, en esa lógica el proyecto tiene que mantener una línea de equilibrio y no puede meter a todos en el mismo saco. Entonces, hay que ver tanto las reglas de determinación en el caso concreto y cómo estas se proyectan en un caso hipotético de pena sustitutiva, creo yo. Muchas gracias, profesor Aldunate. Le tengo la palabra primero al profesor Javier Veleman. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Yo desafortunadamente me tengo que ir, así que voy a hacer la mala educación de hablar y me tengo que ir, pero bueno, tenía reunión a las 3:30. Yo creo que hay más acuerdo del que parece. Solo quiero clarificar 3 cosas que yo creo que van a mostrar bien el modo en que se puede proceder. Lo primero es lo que el diputado Soto denominaba la cuestión estructural. Yo creo que en lo estructural, o sea, la idea central del proyecto es reemplazar el sistema de las penas sustitutivas de la ley 18.216 por un sistema especial, básicamente porque el modo en que se aplica el régimen general a los delitos económicos produce impunidad. Eso es en términos muy sencillos y lo que estamos proponiendo es un régimen que entendemos con muy buenas razones que no va a producir esa misma impunidad. Pese a eso, por supuesto que tiene graduación, en los casos, como explicó muy bien el profesor Aldunate, en los casos menos graves, eso va a producir, sobre todo en gente que está en umbrales muy bajos de una organización, que pueden haber penas sustitutivas, en otros casos no es así, pero básicamente es importante entender estructuralmente que estamos reemplazando un sistema en el cual en casi todos los casos se aplica remisión condicional, firma mensual o libertad vigilada, por, en muchos casos, cárcel efectiva, y si no es cárcel efectiva, por privaciones de libertad parcial, por tiempos parciales. Entonces, yo creo en eso es importante verlo, que no es que en ningún caso haya favorecimiento respecto a los delincuentes económicos, sino que es un régimen especial que busca evitar precisamente esa impunidad. Hay 2 puntos particulares que yo creo que, sin embargo, es importante clarificar. Uno es el que recalcó en algún momento de la intervención el diputado Zafiro y que también recalcó el diputado Soto, que es el del artículo 23, creo que es en la nomenclatura actual, inciso segundo, el que dice que se puede reemplazar el arresto domiciliario diurno semanal por arresto domiciliario de fin de semana.
en los casos en los cuales eso tenga algún gravamen económico para la familia. En términos muy generales, esa es la idea que tiene. Y que el diputado Soto y el diputado Zafirio consideran que esto puede ser injusto frente al resto de otras formas de delincuencia. Yo comparto eso. Esto es una consecuencia que se siguió de otra regla que se rechazó. La idea original era esto, ampliarlo a la ley 18.216, de forma tal de que esto se adaptara también en los casos de delincuencia común, no solo en los casos de delito económico, pero habiendo sido rechazada esa indicación respecto a la ley 18.216, lo que produce es que actualmente la existencia de esta regla, la del inciso segundo del artículo 23, pueda producir un efecto de injusticia. Yo propondría, no estoy seguro si el resto de los profesores está de acuerdo, pero yo propondría simplemente eliminar ese inciso, no dejar esa facultad. Creo que es una mala decisión sacarlo de la 18.016. Es muy importante en caso de gente que tiene dificultades económicas intentar no agravarla en la cárcel y que eso genere más tendencia a la reincidencia, pero no estamos hablando de eso aquí y por lo mismo en este caso yo propondría eliminarla. La segunda cuestión que está en duda es la cuestión que hemos discutido muchas veces, el establecimiento especial. Entiendo perfectamente las razones por las que eso genera ruido. Insisto, el nombre establecimiento especial solamente es tomado de la ley 18.216, que le da ese nombre a los casos en que se cumplen reclusiones parciales en establecimiento público, pero por las suspicacias que hay en la delincuencia económica se entiende que pueda sonar feo. Es importante tener en cuenta que establecimiento especial es aquel que es dispuesto en el reglamento de la ley 18.216. Y Gendarmería nos clarificó que el artículo 8, si no me equivoco, de ese reglamento, lo define como los anexos, los centros o anexos abiertos y dependientes de centros penitenciarios. Probablemente el modo más fácil de solucionar esto, si quisieran sacar la palabra especial, manteniendo la misma idea, sea simplemente hacer referencia al artículo que corresponde. O sea, decir, un establecimiento de los dispuestos en el artículo, no estoy seguro cuál es, pueden verlo ahí, y perdón por lo apurado, pero el artículo 8, no recuerdo cuál, de la ley 18.216. Y con esa referencia cerrada se evita el problema que es estético, ¿no? de la referencia al establecimiento especial, dejando la misma referencia sustantiva. Yo creo que esos dos problemas, el último es un problema aparente, no es un problema real. El establecimiento especial no es un privilegio, sino que es el nombre de la ley, que le da la ley, pero eso no es problema. Si es un problema el del inciso segundo del artículo 23, esas dos cosas se pueden modificar y yo creo que eso evitaría los problemas que han referido los diputados Soto y Zafirio. En el resto, no. O sea, sacar las penas sustitutivas, sacar el artículo 19, básicamente eliminaría el proyecto. Que la idea es que no se aplique la ley 18.016. Si hacemos revivir la ley 18.016, nada de esto tiene sentido. Van a seguir habiendo puras remisiones condicionales en delitos económicos. Pero esas dos modificaciones yo creo que pueden ser importantes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, profesor Vilemal. Le entregamos la palabra. Tengo entendido que usted se tiene que retirar, así que también queda absolutamente liberado. Profesor Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio, el saludo a los miembros de la comisión, al personal de la secretaría de la comisión también. A ver, yo diría que la explicación técnica, me puedo referir a ellas también naturalmente enseguida, pues yo diría que Javier Vilemal ha explicado por lo menos los puntos más delicados convenientemente. Yo simplemente quisiera agregar algo en la línea de la preocupación política que manifiesta el diputado Zafirio y que de algún modo es también la preocupación del diputado Soto, porque naturalmente si uno contribuye a preparar un texto legal con el inequívoco propósito de disminuir los niveles de impunidad y más bien precisamente de hacer algo de justicia, digamos, en el reparto del castigo penal. La distribución del castigo penal naturalmente es muy fuerte, ¿cierto? Cuando uno cae bajo sospecha precisamente de estar estableciendo un régimen privilegiado. Pero yo, retomando las palabras del profesor, colega Aldunate, diría lo siguiente: eso desde luego no es así. Porque no pensemos en la situación del derecho actual, sino que supongamos por un momento de que estas normas que nosotros estamos propuestos fueran aprobadas. Entonces ahí lo importante sería la comparación entre el régimen de los delincuentes económicos con el resto de la población, que yo entiendo esa es la preocupación del diputado Zafirio.
Y desde luego esta norma, las normas que estaríamos aprobando, son más severas que las normas que regirían para el resto de los delincuentes. Porque como para ellos seguirían siguiendo el régimen normal, básicamente hay dos diferencias radicales. En el régimen normal, las posibilidades de rebaja de pena, esto es el peso que tiene el juego de atenuantes o agravantes, algunas que se construyen en forma automática en muchísimos casos, es enorme. En los casos normales se puede bajar en 1 grado como algo absolutamente normal y 2 grados de pena casi por definición. Y luego sobre eso se aplica la ley 18.216 en términos generales, que básicamente en Chile significa penas bajo 5 o hasta 5 años por parte de personas que en ese momento ya no tienen antecedentes de condenas penales, simplemente pueden irse para la casa. O sea, básicamente eso es. Eso sea remisión condicional o sea, incluso con penas de más de 3 años, puede ser una libertad vigilada. En la gran mayoría de los delitos eso es posible. Bueno, si estas normas se aprueban, eso cambia radicalmente. Las posibilidades de reducir, de salir del marco penal establecido en la pena, marcos penales que nosotros no hemos modificado hacia la baja, ni mucho menos, son los marcos penales del derecho vigente. Las posibilidades de una rebaja en grado de la pena son excepcionalísimas. Es decir, se requiere de 2 circunstancias atenuantes muy calificadas, que son de las específicas para este tipo de delito, y la posibilidad, como digo, es remota. En general, las penas que se van a aplicar son las penas que están establecidas en el marco penal. Y aquí viene lo fundamental. Dentro de ese marco que apenas se ha podido modificar, solo en casos también excepcionalísimos, en casos donde se trata de penas que no exceden de 3 años, de penas que por parte de personas que no han sido nunca condenadas, y respecto de quienes es obligatorio que se dé alguna atenuante muy calificada, esos son los únicos posibles candidatos para la remisión condicional, es decir, para no ir preso efectivamente. Como bien dijo el colega Aldunate, esa posibilidad está dada solo para delitos de bagatela y para sujetos que tienen un rol más bien subordinado y que de algún modo han sufrido algún tipo de presión, por decirlo de alguna manera, en la comisión del delito. Todo el resto, y esta es la diferencia fundamental, nosotros el proyecto, al eliminar la libertad vigilada para este segmento, precisamente está evitando que las personas, o sea, lo que está estableciendo es que aquí hay 2 posibilidades. Para casos muy calificados, más bien excepcionales, la posibilidad de remisión condicional, que entre paréntesis es algo que no está siendo objetado por la indicación, ¿cierto? Pero al eliminarse la libertad vigilada, lo que aquí se está estableciendo es que la persona sí o sí va a estar sometido a un régimen de privación de libertad. Esa es una diferencia sideral respecto del derecho vigente, y es una diferencia también muy importante respecto del resto de los condenados en el evento que estas normas efectivamente se aplicaran. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Todo caso medianamente grave hacia arriba va a tener, por regla general, pena privativa de libertad completa, sin posibilidad de sustitución, digamos. Y en los casos de sustitución, como digo, va a haber siempre privación de libertad. Y aquí lo que se quiso evitar, porque eso sí es algo que se da actualmente, y es que se excluye la posibilidad de reclusión parcial nocturna. Precisamente en este contexto, la idea de que el condenado, que su condena consista en poder dormir en su casa y estar en su casa a la hora en que se debe dormir y no poder salir, bueno, eso efectivamente nos parecía que era algo impresentable. Digamos, ¿qué condenas es? El sujeto puede hacer su vida absolutamente normal, solo que en horario nocturno tiene que estar en su casa durmiendo. Eso nos parecía totalmente ridículo. Por lo tanto, es que se estableció básicamente el régimen diurno y yo insistiría en eso, la idea de que estar encerrado en la casa los fines de semana no es pena. Para sujetos de el estrato social, que en los cuales estamos pensando, del estrato social, con las vinculaciones sociales, con la vida social que desarrollan, la verdad no es una cosa menor, pero en todo caso la regla debiera ser que fuese
que sea en horario diurno, y está esta norma que ya se explicó, la norma de que obliga a que sea en fin de semana, cuando naturalmente esto impide, ¿cierto?, el desarrollo de sus actividades económicas. Pero tal como dice el colega Billenman, si esto es una piedra de tope insalvable, bueno, la verdad es algo que se puede modificar sin mucha dificultad, pero prescindir de estas sanciones, es decir, prescindir de algo intermedio, es decir solamente que aquí o hay remisión condicional de la pena, y que significa básicamente libertad, digamos, bajo algún grado de control, y que no hay ninguna forma de privación de libertad intermedia, yo diría sencillamente que no es realista, diría que no es, diría que en algunos casos desproporcionado, y no es justo, precisamente en estos casos excepcionales que serían candidatos para estas medidas, yo diría básicamente eso, pero simplemente insistiría en que de ninguna forma se puede entender que allí hay un privilegio respecto al resto de la delincuencia, porque para el resto de la delincuencia hoy hay normas mucho más generosas, tanto en materia de rebajas de penas posibles vía atenuantes y agravantes, y básicamente sustitución. Para el resto de los mortales la sustitución sería claramente más sencilla, más fácil que para los delincuentes económicos. Y respecto de la pregunta del diputado Soto respecto de la compensación con el arresto domiciliario, lo que ocurre es que en materia de medidas cautelares personales durante el proceso, de lo que se trata es de garantizar, o más bien de prevenir determinados atentados o contra el procedimiento o contra la víctima del delito o contra la seguridad de la sociedad. Eso es algo en la medida que nosotros no hemos modificado los niveles de penas, algo que no necesariamente va a cambiar automáticamente, aunque precisamente este régimen más severo de aplicación de sanciones lo hace previsible. Es en los pocos casos en que estas se aplican, bueno, efectivamente, luego ellas son imputadas y se produce una suerte de, se imputan a la pena privativa de libertad que en definitiva se deba soportar. Y si la pregunta del diputado Soto iba por la línea de, bueno, pero ¿por qué en ese caso particular? ¿Por qué en ese caso particular no se producen estos ajustes, este acomodo a las necesidades del condenado? Bueno, nosotros lo que propusimos en su momento fue que ese fuera el régimen general para todos los condenados. Como esa norma no fue aceptada, como bien dijo el profesor Billenman, no fue aceptada para la ley 18.216 en general, si esto produce efectivamente un contraste, bueno, tal como decía él, es una norma de la cual se puede prescindir y sería tal vez la manera más sencilla de hacerlo. A nosotros nos parece que es una buena norma, que es una norma razonable, que es una norma adecuada, pero efectivamente, si el Parlamento no quiso en su momento aplicarla también en general en la ley 18.216, bueno, claramente produce una distorsión que se podría eliminar de esa manera. Pero yo simplemente insistiría, señor presidente, en tratar de despejar la idea de la discriminación. Si estas normas se aprueban, claramente el régimen, en esas dos dimensiones, el régimen de los delincuentes económicos van a ser más severas que para el resto de la delincuencia. Eso es indudable. Muchas gracias, profesor Hernández. Le vamos a entregar también la palabra al diputado Zafirio. Antes vamos a señalar de que en conjunto con el diputado Soto presentamos una indicación para eliminar el inciso segundo del artículo 23 y el inciso tercero del artículo 25, donde hay una norma espejo en los mismos términos. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que estamos debatiendo por líneas paralelas. Estamos conversando, pero no nos estamos comunicando. Esa es la impresión que me queda. Digo esto porque cuando yo he planteado mi cuestionamiento a
a las penas sustitutivas de los delitos económicos, obviamente estoy refiriéndome a las penas sustitutivas de los delitos económicos respecto de aquellos a quienes es aplicable la pena sustitutiva. Y los profesores lo que han hecho es referirse básicamente a aquellos a quienes no es o no son aplicables las penas sustitutivas. Es decir, respecto de aquellas personas que tienen mayores niveles de responsabilidad en la empresa y que además deben estar beneficiados por dos atenuantes muy calificadas, en fin. Yo no estoy hablando de ellos. Yo estoy hablando de aquellos a quienes se les va a aplicar la pena sustitutiva. Y ustedes han sido categóricos, me refiero, por su intermedio presidente, a los profesores, en el sentido de que a las personas de mayores responsabilidades dentro de una empresa no se les va a aplicar. Se les va a aplicar incluso penas mucho más gravosas que las existentes en la legislación común. Me parece fundamental el eliminar el inciso segundo del artículo 23. No puede ser. No puede ser. Yo creo que está de más abundar en argumento, pero no puede ser que la circunstancia de afectarse económicamente a una persona que comete un delito económico sea una circunstancia que permita que su pena se cumpla con reclusión de fin de semana. Pero que no le afecte solo a él, sino que le afecte a él, a su cónyuge, a su conviviente civil, en fin, o a cualquier otra persona. Yo creo que es una exageración, te lo digo con toda franqueza. Me preocupa una frase del profesor Hernández y reafirma mi posición de que estas son normas que son discriminatorias en favor de los delincuentes económicos. Cuando él sostiene que es posible que estas penas de reclusión de fin de semana o de reclusión parcial en el domicilio puede que no sean, lo dijo así, a lo mejor lo entendí mal o lo interpreté mal, puede que no sean graves para otros delincuentes, pero para estos delincuentes es grave, porque tienen otro nivel de vida social. Y cuando digo vida social, lo digo entre comillas porque esas sí fueron sus palabras. Es función de la pena proteger los estándares o niveles de vida social del condenado. Es función de la pena proteger los estándares de ingresos y de actividad económica de los condenados. ¿Por qué no se actúa con la misma razón que se actúa cuando le afecta económicamente a su grupo familiar, a su cónyuge, a sus hijos, a su entorno familiar completo, la reclusión total en un recinto penitenciario en condiciones infrahumanas a cualquier persona que comete un delito común? No se considera. Aquí se considera porque son personas que están revestidos o a quienes se han revestido de un nivel de poder que hace imposible pensar en el actual estado de cosas que puedan llegar siquiera a la antesala, a la cuadra anterior de la cárcel de San Miguel. Entonces, eso no me parece. Termino, presidente, con la norma del artículo 25. Si lo que se trata en el artículo 25 es decir que cuando se refiere a un establecimiento especial, se refiere a un establecimiento especial de aquellos que están definidos y resueltos por gendarmería, ¿cuál es la razón de establecer que un reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, aquí algo a mí no me cuadra. Por un lado, se nos dice que son los establecimientos que están definidos como especiales por las normas que regulan el funcionamiento de gendarmería, y por otro lado estamos diciendo aquí que lo que se va a aplicar es lo que determine un reglamento ad hoc.
No, yo no estoy disponible para eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Zafirio. Quedó claro ya su punto. Me ha pedido la palabra la diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Muy breve, como acostumbro. Voy a votar favorablemente las indicaciones del diputado Zafirio y le pido por su intermedio la autorización al diputado Zafirio para poder suscribir sus indicaciones. Así será. Señor secretario, tomemos la votación. Bien, señor presidente. Diputado Zafirio, diputado Zafirio y la diputada Pamela. ¿Podríamos partir? Sí, estamos con eso. Sí. Queda por lo menos rechazado eso, y se hace de nuevo. Sí. Ahora, si se aprueba la obligación de Zafirio, queda todo limitado. Sí. Claro. Lo marcamos por lo menos. Sí. Perfecto. Presidente. Estamos en votación, diputado Zafirio. Vamos a votar primero la indicación que elimina el inciso segundo del artículo 23 y el 25 inciso tercero, y después vamos a votar las suyas que son más amplias y por lo tanto se quedaría todo. Presidente, perdón, presidente. Diputado Zafirio. Yo entiendo que hay una norma que dispone que deben votarse las indicaciones en el orden en que fueron presentadas. Ya. Señor secretario. Bien, señor presidente, no hay problema. En realidad, Ya. no hay problema. ¿Cómo es, señor secretario? Sí, señor presidente, para los efectos de las votaciones e indicaciones, bueno, lo que establece el reglamento es que cuando una disposición del proyecto tiene indicaciones, se votan primero las indicaciones, después la norma del proyecto, y en el caso de que haya indicaciones sucesivas, queda a criterio del presidente, pero me parece... Ya, entonces yo mantengo mi posición. Vamos a votar primero la indicación presentada por el diputado Soto y la mía. Señor presidente, indicación presentada por los diputados señor Marco de la Vaca, don Leonardo Soto, que elimina el inciso segundo del artículo 23 y el inciso tercero y al mismo tiempo final del artículo 25 del proyecto, que es justamente la norma que establece esta flexibilización en el caso que haya un daño económico para el cumplimiento de la pena. ¿No? Don Jorge Alessandri, no está don Jorge. Cariola, don Juan Antonio Coloma, no, Juan Perdón, Antonio. Presidente, no está claro lo que se está votando, se hizo una referencia. Estamos en votación, señor diputado. Perdón, presidente, pero se hizo una referencia para el secretario a una norma que no... Estamos votando y lo vuelvo a decir, lo dije ya 2 veces, señor diputado. Se elimina el inciso segundo del artículo 23 y el inciso tercero del artículo 25. Listo, sigamos la votación. Las dos normas idénticas, claro, que son espejos. Don Luciano Brusco, que tampoco está. Señora Camila Flores, no está. Don Gonzalo Fuenzalida, por favor. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. Don Diego Ibáñez. A favor, don Diego Ibáñez. Señora Pamela Giles. A favor. A favor, señora Pamela Giles. Señora Pamela, no está. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor. Don Gabriel Silver. A favor, señor presidente. A favor. Señor presidente, no queda ningún señor diputado sin votar. Se ha aprobado la indicación en forma unánime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, 0. Aprobada. Hacemos la indicación número 1 del diputado René Zafirio, que busca eliminar el artículo 19, el artículo 20, numerales 2 y 3, artículo 23, artículo 24, artículo 25 y artículo 26. Y además suscrito por la señora Pamela. Y además suscrito por la diputada Pamela Giles. Pamela Giles. Muchas gracias. Señora Camila Flores, no está. Veamos. Don Gonzalo Fuenzalida, por favor. La indicación de don René Zafirio. Don Gonzalo Fuenzalida, entonces está en contra. Señor Diego Ibáñez. A favor, don Diego Ibáñez. Señora Pamela Giles. A favor, señor secretario. Señora Pamela Giles.
Polina Núñez. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor. A favor de Leonardo Soto. Don Gabriel Silver. Al final, señor Gabriel Silver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Yo. Señor presidente. En contra. En contra, señor presidente. Don Gabriel Silver. Gracias, presidente. Quería buscar una cita textual, pero efectivamente seguí el debate en la sala de este proyecto y el que se ha dado de manera más breve en esta comisión. Y claro, para los que uno conoce el proyecto de ley como opera actualmente la ley 18.216, esta en lo sustantivo establece un estándar que en los hechos es menor a la que propone el proyecto legal. Muchas penas que hoy día están establecidas en el Código Penal, a la hora de aplicarlas en cuanto excedan la cuantía de menos de 5 años, en la práctica es libertad vigilada o en un medio libre. Esa es la verdad verdadera, como me decía un profesor de Derecho en la materia. No obstante, este proyecto, en el caso de aplicarse la agravante más calificada, lo que se refiere al superior jerárquico, es decir, al gerente, no justamente a quien puede participar muchas veces como un subordinado respecto de una acción que genera un perjuicio desde el punto de vista económico, tiene pena de cárcel. Y en consecuencia, creo que este proyecto, como digo, eleva sustantivamente los estándares en materia punitiva. Sí compartía que había normas acá, como tal lo dijo el profesor, respecto a lo que es la criminalización terciaria, que se refiere más bien al sistema penal, a el tema de donde se cumple la cárcel, que corresponde más bien a un sistema de administración que hoy día lleva adelante Gendarmería, que a mi juicio es ajena tal vez a este proyecto, y en consecuencia respecto a este punto en concreto y las indicaciones efectivamente del diputado Zafirio y de la diputada Giles, entiendo efectivamente lo que buscan, pero del punto de vista de la persecución penal, a mi juicio, este es un cambio sustantivo en lo que se refiere a los delitos de cuello y corbata. Por eso lo voy a rechazar. Rechaza, señor Gabriel Silver. Señor presidente, la indicación del señor Zafirio ha recibido los votos favorables del señor Diego Ibáñez, señor Pamela Giles, don René Zafirio, Leonardo Soto, 4 votos y 3 votos en contra, 0. Aprobada la indicación, señor presidente. Por aprobada la indicación. Pasamos a la segunda indicación del diputado Zafirio. La siguiente indicación es del diputado Enrique Van Riesenberger. Señor Van Riesenberger, al final. Hoy día todos tienen cárcel con este proyecto. No, pero me refiero con uno le aplica el agravante, tiene cárcel efectiva, no hay inmediatamente. Hoy día sin esto, claro, sí, eso yo creo que se equivocó. Sí, yo también creo que sí. Hay un Vamos con la pequeño ripio. Perdimos por tu voto. Igual hay que revisarlo. Ya, señor presidente, la segunda indicación presentada en sala la verdad, esto era cárcel. Es del diputado señor Enrique Van Riesenberger al artículo 51 del proyecto. En su numeral 2, suprime la expresión de derecho público. Este artículo 51, en su número 2, sustituye el artículo 2 de la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por el que indica, artículo 2, ámbito de aplicación personal, serán penalmente responsables en los términos de esta ley las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público. Entonces, lo que el diputado Van Riesenberger propone es suprimir la expresión de derecho público de tal manera que quedarían los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas. No está el autor de la indicación para que la pueda... Pero está Coloma, él puede interpretar. No. Es que lo que pasa es que se entiende la sola lectura. Bueno, pero parece que el diputado tenía poco interés. Sí. Tomemos la votación nada más, señor. Sí, me prueba con el trámite, hagamos una breve.
La segunda indicación presentada en sala, don Gonzalo Fuenzalida. Ya. Yo no sé si está con micrófono. Diputado don Juan Antonio Coloma. A favor, don Juan Antonio Coloma. Es como una sororidad, pero no sería cuál sería el concepto. Don Diego Ibáñez, por favor. Exactamente. ¿En contra? Abstención. Señora Pamela Giles. En contra. En contra. Don René Zafirio. En contra, señor secretario. En contra. Secretario, a favor. Paulina Núñez por acá. Señora Paulina. Gracias. Gracias. Señora Paulina Núñez, entonces, a favor. Para que le tome sí, está bien, mejor en contra. Don Diego Ibáñez vota entonces en contra, cambiando la abstención a contra. A chupaya. En contra. Estábamos con don René Zafiri, votó en contra. Don Leonardo Soto. Don Leonardo Soto en contra. Señor Gabriel Silva. En contra. En contra, don Gabriel. Teníamos pendiente a don Gonzalo Fuenzalida, vota a favor. Señor presidente. En contra. En contra. ¿Algún señora diputada que haya quedado sin votar? No, están todos, sí. Señor presidente, la opción ha recibido 3 votos a favor, 6 en contra, 0 abstención. 360. Rechazada. Por lo tanto, se ha acogido la indicación presentada por una de las indicaciones acogidas una de las indicaciones presentadas en sala por el diputado Zafirio. Deberíamos nombrar entonces a diputado informante. Sí, yo creo que informa el primer trámite don Leonardo Soto. Ya que continúe la información del diputado Soto. Ya. Pasamos al siguiente proyecto, que el resto de la sesión tiene propósito con... Muchas gracias, profesor Hernández, muchas gracias, José Pedro Silva, por la participación. El resto de la sesión tiene como propósito de dar inicio a la discusión en particular del proyecto que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para sancionar la ausencia e inexistencia de sus miembros en la sesión de comisión en las condiciones que indica, y se ha invitado en esta ocasión al secretario general que va a exponer respecto a esta materia. Vamos a suspender unos minutos para que llegue el secretario general. Respecto a su gran experiencia en este tipo de materia. Señor secretario general, tiene toda la palabra. Muchas gracias, presidente. No sé si gran experiencia, pero vamos a ver qué podemos hacer. Mire, bueno, es loable la enmienda que se quiere hacer al reglamento. Hay muchas otras que nos gustaría hacer al reglamento, pero nunca hay espacio para eso. Es un reglamento que en los últimos 30 años ha sido modificado varias veces, pero todavía subsisten muchas cosas que están demasiado anticuadas y de hecho que vienen de la Constitución de 1925 y no la hemos podido cambiar, como el régimen de la urgencia y un montón de otras cosas más. Pero en el punto que usted me ha convocado, decir que lo más difícil es regular el tema de las asistencias a las comisiones. Y yo quiero hacer una cuestión general primero y después de referirme derechamente a la moción. Mire, la normativa que permite sancionar a los parlamentarios cuando no asisten a sesiones de sala y de comisiones están en la ley orgánica del Congreso Nacional. Dice que es un deber de los parlamentarios, si no me acuerdo la letra F, el quinto F, deber de los parlamentarios asistir a las sesiones de sala y comisión. En las sesiones de sala es muy fácil, porque la sesión de sala tiene una primacía por sobre todo el régimen de la Cámara, y por lo tanto, si usted está en la sala, no puede estar en ninguna otra parte que en la sala. ¿Por qué no se reguló el de comisiones? Dirá usted. Porque el problema que tenemos con comisiones es que la pregunta es, ¿cuál va a ser la comisión que va a primar? Es decir,
Si yo estoy en una comisión de Constitución porque soy miembro de la comisión de Constitución, pero al mismo minuto tengo otra comisión que puede tener un proyecto con urgencia y por lo tanto ser citada a esa sesión, ¿cómo lo sanciono o no lo sanciono? Porque usted va a estar en una sesión incumpliendo y en otra comisión cumpliendo. Uno podrá decir, es que esto no ocurre con tanta frecuencia. Yo le diría que ocurre con mucha frecuencia. Sobre todo en comisiones investigadoras, porque no hay un límite para comisiones investigadoras, porque es el ejercicio de la potestad fiscalizadora de la Cámara. Y entonces el problema que se produce es que en muchas comisiones investigadoras, los comités más pequeños se repiten, y se repiten los nombres. De hecho, ya está siendo casi un poco yo diría, de casi un chiste que cuando en la sala, el otro día ustedes lo vieron, que ocurrió con un señor parlamentario que ya le ha tocado como tantas comisiones que se paró, se levantó y increpó a su jefe de bancada porque lo había designado en otra comisión, que probablemente atendido a la pandemia, pero no solo la pandemia, porque ahora están funcionando los días lunes y excepcionalmente los jueves, pero en régimen normal sesionan en las tardes y sesionan generalmente en los horarios que también sesionan las comisiones regulares de la Cámara o las ordinarias. Entonces, ahí hay un problema a determinar. ¿En qué minuto el diputado o diputada va a incumplir la norma por no asistir? Y vamos a tener que empezar con la casuística de quién asiste o quién no asiste, quién cumple y quién no cumple. La segunda pregunta que yo, y esto es una cosa de los últimos 30 años, y yo diría hilo tempore, es ¿cuándo se entiende que un diputado asiste? ¿Cuando pisa un minuto la puerta de esta sala o cuando está por un tiempo largo? Por ejemplo, nosotros en la sala llevamos registros de asistencias que son sumamente detallados, que dicen cuándo usted ingresó, los registros de votación y qué sé yo. Entonces también se va a empezar a dar una discusión, porque lo que va a suceder, presidente, es que yo como parlamentario y tengo el choque, voy a entrar acá, voy a saludar, voy a decir, secretario, buenas tardes, y me voy a ir a la otra comisión y voy a quedar presente en las dos sesiones, porque la simultaneidad, desafortunadamente, es parte de nuestro trabajo. ¿Qué creo en concreto? Yo creo que lo que nosotros deberíamos fijar es una regla para que la Comisión de Ética, que es la que sanciona las faltas reiteradas, sancione cuando hay una falta reiterada, cuando un parlamentario va y desaparece un tiempo determinado sin ninguna excusa. Yo entiendo que ahí uno podría decir que está faltando al deber, porque si no vamos a caer en una casuística que yo estoy dándole un punto nomás sobre el particular, pero que tiene muchos otros elementos de juicio para las comisiones. Dicho eso, creo que el reglamento avanza en ciertas cosas. De partida me parece correcta la indicación del diputado Lonton, porque hay un vacío reglamentario en el artículo 42 actual. El artículo es muy amplio al decir que todas las actividades de los diputados, porque la ley solo privilegia dos, las sesiones de sala y comisión. Las demás actividades de la Cámara tendrán que seguir lo que pase con esas dos. Es decir, yo podría hacer actividad distrital, sí, pero ¿cuándo? Cuando no tengo sesión de sala ni de comisión. Y ahí, por lo tanto, me parece que el diputado Lonton da en el clavo. Ahora, ¿por qué se hizo el 2014 así? Porque no era un régimen transitorio. En la reforma del 2014 que se incorpora esa norma, a petición de la diputada Sabat, entonces diputada Sabat, lo que se hacía era un régimen transitorio, de ir viendo cómo iba a funcionar el sistema, el régimen de asignaciones, de las actividades de los parlamentarios, porque antes del 2014 era completamente libre. Es decir, la reforma del 2010 incorpora el deber de asistencia. Ustedes comprenderán que antes del 2010 nadie ni hablaba de la asistencia, es decir, de repente los periodistas sacaban algunas notas de quienes iban y quienes no iban. Pero a partir del 2010 empezó a sancionarse y efectivamente a partir del 2014 se recogieron todas estas normas del reglamento. Se empezó a regular a raíz de los acuerdos de los comités, que siempre parte de estas cosas así, cómo tenía que hacerse estas gestiones territoriales. Porque además hay un contrasentido, porque imagínense, vamos a entrar en tiempos de campaña. O sea, la pregunta es, ¿y la campaña también es parte de la actividad? Bueno, obvio que no, ¿no es cierto? Pero yo podría hacer actividades territoriales. Entonces, ¿cómo mido cuál es mi actividad territorial como parlamentario y cuál es mi actividad de campaña durante el territorio? Se va a prestar, presidente, para muchísimas interpretaciones en este particular. Después, nos parece que el tema de las multas deberíamos dejarlas radicadas, podríamos colocar un piso
El artículo 78 le otorga a los comités parlamentarios la fijación de un conjunto de situaciones en las cuales se debe multar a los parlamentarios. Por ejemplo, una de las situaciones cuando no votan en la sala. No está aquí, no está en el 78, está en la regulación que hacen los comités, porque hay otra norma en el 140 y tanto que dice que el que no vota se le multa. El que estando presente en la sala y no vota, solo el presidente está excusado de votar. Los demás tienen que votar y hay obligación de votar. ¿Y cómo se sanciona? Se sanciona con un llamado al orden, el que no vota en una misma sesión, llamado al orden, y después, cuando la segunda vez llama al presidente, ustedes han visto que el presidente dice, por favor, diputado, vote, que lo está llamando al orden. Si lo vuelve a llamar una segunda vez, eso lleva multa, si él no ha votado. Eso está regulado por los comités. ¿Y cuánto es lo que fijan? Fijan un porcentaje. Hoy día es cierto que es poco, es decir, es el 1%, el 2%, el 3%. Aquí lo que está diciendo es, mire, ninguna de estas puede ser menos de 6. A mí me parece que eso puede ser complejo. Es decir, es mejor mantener, estamos hablando de, hoy día son 70.000 pesos por inasistencia, y en a un mismo parlamentario podrían 2 días, 2 sesiones, podrían ser 140, y hemos tenido casos. Recuérdense que el máximo que fija el reglamento es hasta el 50% de la dieta. Siempre hay algunos parlamentarios que han discutido si es posible que el régimen sancionatorio reglamentario podría aplicar multas, porque además las multas, estas multas son, entre comillas, sanciones que no son reclamables, es decir, deberían ser reclamables ante la Comisión de Ética. Entonces el presidente las aplica y debería haber un procedimiento reclamable ante la Comisión de Ética, porque si no es muy fácil. El presidente dice, oiga, diputado tanto, y podría multarlo. No se ha dado el caso, pero podría así acontecer. En el tema de comisiones, yo soy más partidario por regular en las propias comisiones el tema de la asistencia. No me parece que esto que en el mes de mayo de cada año, según el 40%, no, creo que eso hay que, primero porque el 40 y no el 50 o el 30 o el 20, va a ser arbitrario cualquier cantidad. En cambio, si la Comisión de Ética es la que está encargada de ver cuándo realmente sanciona a un parlamentario y se informará por las secretarías de comisiones las asistencias. Nosotros, no sé si alguno se acuerda, pero tuvimos un parlamentario del norte, no voy a decir el nombre, pero él un día decidió que no venía más al Congreso y no vino más al Congreso durante 2 años. Y se fue, ¿no? El diputado Soria, el hijo de un senador, claro. Y no vino más. Y no había sanción en esa época y teníamos que seguirle pagando el sueldo y un montón de actividades. Dijo que esto no le parecía una buena forma. A mí no me parece una buena fórmula el tema de establecer un porcentaje de asistencia, porque yo les pregunto, ¿y una enfermedad? Según esto, una persona que está enferma, un cáncer terminal, le voy a más sancionar. Es decir, ni Dios quiera, pero puede ser así. Entonces, me parece que es muy... Y después vamos a tener que entrar a la casuística. ¿Y quién diablo va a estar determinando la casuística? Mejor hagamos una cosa más regulada y la mandamos a la Comisión de Ética. Respecto a las modificaciones de la Comisión de Ética, solo algunas cosas formales. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de las observaciones que hace la Comisión de Ética, salvo las que voy a señalar a continuación. Una cosa de los reemplazos transitorios, presidente, es que cuando una persona es reemplazada en una comisión, no puedo sancionar a la persona que no vino porque está reemplazado. Si no vino el reemplazo, yo tendré que reemplazar. Esto de colocarle además un adicional al que no vino me parece que es un exceso. Si la persona está reemplazada es que por algún motivo justificado él no va a venir a la sesión y por lo tanto no le pueden aplicar la multa. Tal vez, obviamente, va a quedar inasistente o va a quedar reemplazado, pero ese es otro tema distinto. En el caso de la Comisión de Ética, yo diría que, ¿sabe lo que falta en la Comisión de Ética? Falta el debido proceso. Nosotros en el año 2014 intentamos establecer una norma del debido proceso, pero no se entendió en la sala y fue rechazada. ¿Y por qué digo falta el debido proceso? Porque lo lógico es que la Comisión de Ética, yo le hago una denuncia, la comisión le pide un informe, luego debería formularle cargos, después debería haber un proceso probatorio y después debería sancionarlo. Pero ¿cómo opera la Comisión de Ética? Opera, yo presento una denuncia, usted me manda un informe y sobre la base del informe, yo sin
aplicarle cargo, decirle, mire, usted está faltando a esta y esta norma, ¿no es cierto?, conforme a lo que usted ha dicho, lo que ha dicho, y él tendrá que eso probarse. Tiene que haber un debido proceso, y desafortunadamente en la reforma del 2010 no lo pusimos, cuando era Patricio Vallespín presidente de la comisión, y en la reforma del 2014 se nos cayó en la sala. Esto que había una suerte de procedimiento. Yo sería partidario de que, ya que vamos a entrar en la facultad de la Comisión de Ética, hacer un debido proceso claramente establecido. En el procedimiento ordinario, la Comisión de Ética tiene varios procedimientos, uno es el ordinario. No me parece lo de los cambios transitorios, presidente, porque cuando un diputado es... me salté el aumento de las penas. Bueno, eso es algo que ustedes tienen que determinar, ¿no? La está subiendo la pena máxima hasta un 30% de la dieta. Eso es algo que yo no sé si la sanción es como decir, mire, si le aplicamos en el bolsillo duele más. Me parece que no importa el monto, lo que importa es la sanción. Las sanciones, por ejemplo, de amonestación y de censura por una falta a la ética quedan para toda la vida en la hoja del parlamentario, es decir, no se borra. Es decir, pasan 30 años y si lo sancionaron y uno va a la biblioteca del Congreso Nacional, en la hoja de vida parlamentario solo las amonestaciones, la censura quedan. Y eso debería tal vez a lo mejor esa ser la mayor sanción, de que quede en la hoja de vida del parlamentario para siempre, más que aplicarle un 30%, porque la censura tiene que ser en casos graves. Y ahí creo que es mejor conversar los efectos. Quiero decir, presidente, todo esto tiene un efecto público bien complejo, que aquí nos vamos a pegar, en cualquier cosa que hagamos nos vamos a pegar en los pies. El balazo a los pies porque va a ser poco y si no hay horca, no, esto como que no vale. Yo estoy tratando de decir las cosas como son. Así que nunca va a ser poco, presidente. Nunca va a decir, no, si total son el 30%, son 210.000 pesos, pero ¿qué le hace de 210.000 pesos a un parlamentario que gana tanto dinero? Dicen algunos por ahí. Después, respecto de cuándo son notificados y todo eso, yo la verdad que no me pronuncio. Sí me pronuncio respecto de los integrantes, porque el integrante inhabilitado no puede ser reemplazado. Porque la lógica de la Comisión de Ética no es que haya reemplazos, tampoco me parece que sea lógico que sean 13, porque entonces es una comisión más. Es decir, lo lógico es que tenga un número distinto para que haya un acuerdo político que implique, se vota por un alto, 3/5 en la sala. Y la ley regula el número de integrantes, por lo tanto el reglamento no puede en este minuto venir a llenar con un procedimiento distinto. Es decir, los integrantes tendrán que ser los integrantes, y si hay algún miembro inhabilitado, bueno, se votará con menos. Nosotros no tenemos problema del Tribunal Constitucional porque no tenemos voto dirimente, es decir, si somos 8 y votan 4 a favor, 4 en contra, rechazado. Y por lo tanto da lo mismo reemplazar al inhabilitado. Cuando uno hace 13 integrantes, lo que está pensando el autor de la indicación es que quiere asimilarlo a las comisiones permanentes, pero tienen otra lógica, que es la composición política de la comisión. En cambio, esta otra está pensada entre comillas, mujeres u hombres buenos, o sea, entendido, personas que, por el respeto que le tienen sus pares, en este caso los diputados, le dan una misión especial. Y por lo tanto, 9, da lo mismo si 9 son 3 RN, 2 UDI, 4 o de un sector u otro sector. Siempre se ha buscado que sean parlamentarios que tengan una buena aceptación en el resto, como que ellos también tienen una conducta recta. Es decir, si yo fuera parlamentario y además me porto mal todo el día y hago puras tonteras, no me van a llevar a la Comisión de Ética, ¿cierto? O si paso los matinales todo el día y después voy a sancionar a mis colegas por algo así, no parece que eso es lo lógico. La gracia del 9 es que, aparte de ser número impar, es que obliga a que uno, cuando hace la lista de los 9, esos 9 reflejen de alguna manera lo que personas que puedan, por su buen juicio y su criterio, tener un ascendiente sobre en este caso sobre sus pares. Por lo menos siempre ha operado así en la Comisión de Ética. Y una regla que no está escrita, y que a lo mejor deberíamos escribirla, es que siempre preside un miembro de la minoría. Hoy día es bien difícil saber cuál es la minoría, pero un miembro de la minoría, porque hay varias minorías o pueden haber varias minorías, pero siempre se le da a alguien que no sea parte del gobierno de la mesa, entendiendo como esa es la minoría, para que usted tenga claro la opinión de la Secretaría. Después,
las últimas enmiendas que hace es que traslada los principios generales que quedaron en el Código de Ética, que el reglamento hoy día dice que se aplican como normas de interpretación, lo traslada expresamente a el código, eliminando de una vez por todas el Código de Ética y dejando en el reglamento todas las normas. Y por último, algunas normas menores sobre notificación y esas cosas que son menores. ¿Cuál es la conclusión? Creo que es una iniciativa que va bien encaminado. Creo que hay cosas que hay que ayornar dentro de nuestro reglamento. Ojalá pudiera hacerse extensiva a unos 3 o 4 temas más. Yo voy a poner uno: elección pública de las autoridades, de todas, en comisión, todo tipo de autoridades, que a lo mejor deberíamos hacerlo. Yo sé que tienen una complejidad política actual, pero hay cosas que las podemos aprobar ahora y que empiezan a aplicarse el 11 de marzo del 2022, pero deberíamos dejarlas sancionadas hoy día para que no haya suspicacia. Que los presidentes de la... No son públicas, son secretas. Que son secretas. Uno va en una balota en blanco, en una cédula en blanco, escribe el nombre del presidente. Creo que esa contraviene derechamente la norma constitucional. La norma reglamentaria existe y se ha aplicado así, incluso con la vigencia del artículo 8 de la Constitución. Pero creo que deberíamos cambiarlo y aprovechar esta oportunidad también para cambiar eso, el de la presidencia de comisiones y el de la... y creo que la Convención Constitucional nos va a dar un ejemplo el domingo, porque la elección de su presidente va a ser de manera pública, es decir, con cédula, con el nombre del convencional. Yo creo que tenemos que copiar eso y bueno, pero para que nadie aquí hay en primer trámite, y deberíamos fusionar esas dos mociones en el segundo trámite reglamentario. Esta supongo que irá a primer trámite y después. Y la otra sugerencia, presidente, es que la Secretaría pudiera ver otras mociones presentadas por otros parlamentarios y también fusionarlas en este trámite con esta para abarcarlas. Mi sugerencia es que no dilaten tanto la discusión de esto en general, lo llevemos solo a discusión general a la sala para avanzar en el trámite y después darnos, no sé, un tiempo razonable para discutir con un poquito más detalle esas otras modificaciones. Ojalá pudiéramos votar en general esto a finales de julio, más tardar, en general, que volviera a la comisión y después votarlo. Y que algunas normas se apliquen derechamente en el más breve plazo y otras después de la elección. Porque ¿sabe cuál es el problema que tenemos, presidente? Es que siempre nos pasa lo mismo. Viene la elección y después empezamos a jugar con la calculadora, ya con la cifra en la mano. Exacto. Entonces, los plazos que tenemos, si hay cosas que tienen que operar el 1 de enero del 2022, bueno, que operen el 1 de enero del 2022. Si hay cosas que tienen que operar in actum, operarán in actum. Si hay cosas que dejaremos para marzo, las tenemos que ver en marzo. Esa es la opinión de la Secretaría, presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Ofrezco la palabra para alguna consulta al secretario general, diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Quisiera aprovechar la presencia del distinguido secretario general de la Cámara para pedirle que pudiera profundizar en el tema que a mí me llamó la atención y lo comenté cuando estuvo presente en la sesión anterior en que vimos este proyecto el diputado Berger a nombre de la Comisión de Ética. Y la verdad es que yo encuentro bastante misterioso el funcionamiento de la Comisión de Ética, pero en particular en esa oportunidad me llamó la atención, entre otras cosas, lo que dijo respecto del número de miembros y cómo eso afectaba, según él, el funcionamiento de la comisión, y esta propuesta que entendí yo que era de ampliar el número de miembros, y lo que él refería es que efectivamente, tal cual como lo supuso el secretario, esto debía ser así y por alguna extraña razón había menos miembros. Me entero por el secretario general, tal cual como lo presenté en ese minuto, que hay una razón por la que sean menos miembros, y sobre eso me gustaría entender mejor la explicación. Yo la verdad es que no sabía hasta ahora, hasta la sesión anterior, que esta comisión tenía 7 u 8 miembros, y me quedó menos claro todavía con la explicación del diputado Berger, en el sentido que él decía que se le habían disminuido unos miembros. Ahora me entero que aparentemente no es así. Entonces me gustaría tener ese punto extraordinariamente claro, porque creo que aparentemente lo que inspira la cantidad de miembros de la Comisión de Ética es un principio interesante e importante para su funcionamiento, y como lo que proponía el propio señor Berger era modificar esto,
que a la única que parece que le pareció extraño fue a mí en esa sesión. Me gustaría tener una explicación más profunda de eso. Y por otra parte, constatar otra situación que para mí era desconocida, era que la tradición aparentemente ha sido que gobierne, que esté en la presidencia de esa comisión una persona con un signo distinto del presidente de la mesa, cosa que desde hace 1 año y medio no ocurre. Entonces también preguntar a raíz de eso, ¿por qué no ocurre y cómo se hace para que ocurra? Es decir, entiendo yo que lo que debería haber ocurrido es que cuando cambió de signo la presidencia de la mesa, y esto es con un signo de interrogación, de pregunta al final, debería haberse cambiado el presidente de la Comisión de Ética. ¿Entiendo bien? ¿Entiendo mal? Esas son mis preguntas, señor presidente. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Diputado Gabriel Silver. Diputado, está sin micrófono. Ahí, es un buen momento para legislar en esta materia. Y sí, creo que hay temas que hay que aprovechar porque es una ventana de oportunidad desde el punto de vista política en la cual hay que avanzar. Yo creo que el sistema de votación telemático, indistintamente con o sin pandemia, vino para quedarse y creo que aquí podemos avanzar mucho en esta materia por un tema del trabajo legislativo prácticamente nuestros parlamentarios, el personal del Congreso, de Secretaría, obviamente avanzó 10 años en esta materia y creo que no podemos retroceder en eso. Permite la flexibilidad de citar audiencias telemáticas, incluso a que gente o expertos comparezcan de otros países, pero incluso sea desaprovechada esta oportunidad. El día de mañana que la Comisión de Educación invite a un experto del sistema de matemáticas que se ocupa en Asia, creo que es importante. Lo mismo respecto del sistema Zoom, respecto a lo que es la emergencia de la pandemia. Creo que hay mucho en lo cual se puede hacer y creo que debe reflejarse en este reglamento para que la próxima Cámara funcione también de manera mixta. Y desde esa perspectiva hay que generar un soporte reglamentario que así lo vea, haciéndose cargo de lo positivo, que como digo, que nos permite mucho más interactividad, conexión ciudadana que antes, también nos permite muchos ahorros en términos de asignaciones, del traslado de parlamentarios, de seguridad del edificio, del punto de vista de la economía, que es bienvenida por los ciudadanos, también es una buena señal, pero también hacerse cargo de las opacidades de este sistema. Yo siento muchas veces que no es lo mismo el esfuerzo que hacen los colegas por asistir aún en pandemia siempre al Congreso, y aquí pongo ejemplo a la diputada Giles, a quienes solamente muchas veces se conectan 15 minutos antes de la votación y sean por presentes en toda ella. No pongo en duda quienes por limitaciones sanitarias lo hacen, pero la exigencia debiera estar tal vez un mínimo de horas justamente conectado en pantalla, y eso debiera quedar reflejado en este reglamento cuando se habla de las asistencias. Aquí se habló de la simultaneidad, obviamente el señor secretario Boza, que muchas veces es difícil que un diputado esté presente en 2 comisiones, a todos nos ocurre, pero también uno entendiendo esas situaciones, hay veces en que esto se aprovecha para fines distintos justamente, y los cuales vamos a terminar dando explicaciones si no es que hacemos un reglamento completo en la materia. 2, respecto al tema de las comisiones de ética. Yo creo que cada vez el tema del escrutinio ciudadano es muy importante y acá lo que debiéramos hacer, que estábamos pensando hace muchos años avanzar en esta materia, es que es muy difícil que nos autojuzguemos porque muchas veces el color político de los incumbentes también orienta la libertad e independencia a la hora de sancionar o exonerar a un determinado parlamentario por una falta justamente del punto de vista ético. Y acá hemos visto otros parlamentos del mundo que han incorporado una figura mixta en la cual existan parlamentarios en este comité de ética, pero por ejemplo, personas, esta es una ciudad universitaria, siempre he dicho cuál es el aporte del Congreso a Valparaíso, donde deberían estar también presentes exrectores de universidad o destacados justamente miembros de las universidades que participen de la sanción y del conocimiento de justamente las conductas éticas en que lleva adelante un parlamentario. Es imposible que nos autojuzguemos si es que no hay personas externas a la institución que participen, obviamente, del conocimiento de estos hechos, y así lo han hecho. No es que aquí
me acredite la autoría de esta propuesta, distintos parlamentos en el mundo incorporan académicos a estas instituciones y que, como digo, tenemos una ciudad universitaria en Valparaíso donde pudiesen estar presentes también los rectores justamente de las universidades en este organismo que, como digo, tiene que tener una composición mixta porque si no, los fallos son más bien de naturaleza política, ya sea para sancionar a un determinado parlamentario o para exonerarlo justamente de responsabilidad allí donde se lo quiere blindar. Y la independencia y autonomía es un tema importante y aquí creo que la Secretaría nos puede hacer un aporte importante. Y lo otro, bueno, yo ahí comulgo perfectamente también con lo que dijo el secretario respecto a que somos servidores públicos y en consecuencia la votación debe ser sujeta a escrutinio ciudadano. Para bien o para mal, nosotros somos mandatarios y rendimos cuenta y en consecuencia no nos podemos asilar en el secreto de una determinada votación a la hora justamente de elegir una mesa o una votación distinta y las votaciones debieran ser todas públicas y así quedar expresa mención en el próximo reglamento del Congreso. Muchas gracias, diputado Silver. Diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Solo no quería agregar a la conversación dos cosas. Uno es que la transparencia o publicidad de las votaciones es un proyecto que nosotros ya aprobamos, pero quedó un transitorio evitando la discusión, o sea, la votación en particular, que fue un transitorio que presentamos nosotros, era que esto regía en la próxima votación de mesa. Y el presidente Matías Walker no puso nunca en discusión ese transitorio. Entonces, finalmente, si tomando las palabras del secretario, sabemos que lógico es que empieza a regir ya el próximo año esto, pero el proyecto está totalmente aprobado en general. O sea, no necesitamos asumarlo este proyecto, si sería despachar ese transitorio que lo podríamos redactar acá, que esto empieza a regir a partir del 11 de marzo del próximo año y ya tenemos, la norma está consensuada y está lista. Así que el nuevo presidente, que ya no es tan nuevo, pero que otro presidente podría retomar ese proyecto porque la verdad que está aprobado. Solamente ese transitorio que teníamos esta discusión. Y lo segundo, yo no estoy de acuerdo con lo que señala el diputado Silva respecto al tema telemático. Una cosa es el tema de invitados, que uno pueda ocupar los medios telemáticos, pero yo no estoy para nada de acuerdo que el tema telemático vino para quedarse en términos de sustituir la presencia de los parlamentarios. Yo creo que el nivel del debate parlamentario ha decaído bastante por la falta de presencia de los parlamentarios en las comisiones. Yo sé que el diputado Silva es uno de los que siempre viene al Congreso, igual que la diputada Giles, el diputado Ilavaca, el diputado Soto y el mismo secretario, y yo también me incluyo, pero los que venimos sabemos que obviamente no es lo mismo parlamentar cuando un diputado está en el Zoom, que no vota porque está en otra cosa, que se le da la comunicación, que pregunta 3 veces porque no está acá, que la deliberación es más restringida, que la posibilidad de llegar a acuerdo también es más restringida porque uno de alguna manera ocupa los espacios fuera de la comisión para dialogar, conversar. Yo por lo menos no estoy para nada de acuerdo que el tema telemático vino para quedarse en reemplazo de la presencia parlamentaria. Sí, para utilizarlo para invitados que no tengan que venir al paraíso y podamos ocupar sus exposiciones de manera telemática, eso de todas maneras, pero no la lógica de sustituir la presencia del parlamentario in situ, presencial, de carne y hueso. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Señor secretario general, yo creo que existen varias, al tiro, diputada, yo creo que existe por lo menos consenso esta comisión en avanzar, sobre todo en este periodo, en modificaciones importantes al reglamento. Yo creo que hay que efectivamente modernizar el reglamento, vamos a tener puntos de desencuentro, los cuales vamos a tener que deliberar, pero creo que en conjunto y de manera conteste, casi todos estamos de acuerdo con la necesidad de poder reglamentar muchos de los temas que aquí se han planteado. Usted ha puesto 2 temas, yo voy a recoger lo que dice el diputado Fuenzalía respecto a ese proyecto ya aprobado. Efectivamente existe esa norma transitoria que la podemos avanzar, pero creo que estamos en un momento en que podemos efectivamente desarrollar una serie de modificaciones que van a ayudar al correcto funcionamiento de la Cámara y a poder tratar de revitalizar la dignidad también del cargo.
porque si no somos capaces también de poder efectivamente sancionar, y no con una mera censura que va a quedar en la hoja de vida de cada uno de nosotros, que creo que a muchos de los parlamentarios bien poco les interesa lo que diga la hoja de vida, sí, con las sanciones que aquí se están estableciendo, pero va a ser materia de discusión en particular. Diputada Pamela Giles. Sí, no quiero tomar ningún tiempo adicional porque me gustaría conocer las respuestas del secretario general, pero sí creo necesario decir aquí que concuerdo absolutamente por su intermedio, presidente, con el diputado Fuenzalía. Yo creo que el sistema telemático es el demonio, Satanás, Lucifer. Creo que nos ha hecho un daño impresionante como Cámara. No solo tal como dice el diputado Fuenzalía por su intermedio, presidente, en términos de que ha desmejorado, disminuido, maleado nuestra labor, nuestro debate, nuestra comunicación interna. Yo creo que es de subsistir el sistema telemático, solamente debería dejarse para casos de personas mayores de 90 años que vivan en la Antártida o en zonas francamente lejanas, o sea, que haya algún tipo de justificación, porque además yo entiendo que la ciudadanía nos ha elegido para que parlamentemos corporalmente, digamos, ¿ya? Que tiene una serie de ventajas respecto de la situación en la que estamos y particularmente en la que estuvimos. Recuerden ustedes que hubo largos días, meses en las que aquí había 12 personas, ¿ya? Que penaban las ánimas en este Congreso. Recuerden ustedes que el sistema telemático fue la vía por la cual estuvo a punto de cerrarse en la práctica este Congreso, sin ni siquiera tener que sacar un decreto para eso. Muchas gracias, diputada Giles. Diputado Soto, tenemos pocos minutos para que pueda responder el secretario general. Presidente, muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que el diputado Berger, no conozco sus palabras textuales, cometió un pequeño error de apreciación de los hechos. Mire, yo le quiero contar que la Comisión de Ética surge en 1997, producto del informe de ética pública del Estado de Chile, que llamaba a todos los órganos del Estado a establecer este tipo de instituciones. Nosotros en 1997, el entonces presidente de la Cámara, Gutenberg Martínez, cita a una comisión especial para redactar un código de ética para la Cámara de Diputados, y ahí sale lo que llamamos el Código de Ética, que tiene un correlato en la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, que tenía siete integrantes. Esos 7 integrantes de la Comisión de Conducta, cuando la Comisión de Ética es recogida en la Ley Orgánica Constitucional en el año 2010, se eleva a 9. Nunca se ha bajado de 13 a 9. Y nunca se ha intentado subir de 9 a 13. Esta es la primera vez que yo veo esto. Y es porque, si bien es cierto, la Comisión de Ética tiene 9 miembros, no opera sobre la base de los 13 de distribución política. Uno puede trata de hacer ciertas mayorías, ¿no es cierto?, con cada grupo político, pero no necesariamente significa que sea una cosa matemática, y podría perfectamente bien ser una comisión de ética distinta. Eso es lo que la Comisión de Ética siempre ha tenido. Me parece que es una buena práctica que siga teniendo 9 miembros y desvincularla de lo que son las comisiones ordinarias, las investigadoras y todo lo demás, porque tiene un carácter distinto. La Comisión de Régimen Interno, y para poner un paralelo que es un error, también estaba pensada para un miembro por cada bancada, pero como quedó mal redactado en el artículo, del cual somos responsables en la Secretaría, entendíamos que lo que era uno por comité. Entonces, un comité en esta legislatura entendió que uno por comité significa entonces Renovación tiene 5, y eso no es la lógica, porque la lógica de la votación en régimen interno, a diferencia de ética, es que cada diputado, igual que los comités, vale el número de personas que representa, porque la idea era tener un directorio que funcionara. En el periodo 2014-2018 funcionó perfecto. Voy a poner un ejemplo. Juan Morano, los 4 años fue miembro de la bancada demócrata cristiana, no votaba Juan Morano, votaba los 18 miembros de la comisión a través de él. En el caso del Partido Socialista fue Fidel Espinosa, y bueno, y así sucesivamente Jorge Ulloa, Jorge Ratger, en el caso de Renovación Nacional, de los que me acuerdo, y perdonen aquellos que he omitido. Y funcionaba bien porque funcionaba como un directorio. Uno no puede tener un directorio de 50 personas, no tiene sentido. Y al final, ¿en qué terminamos? Con una comisión de 13 miembros
que es como las comisiones legislativas, y al final se desvirtúa, porque entonces empiezan a haber no la votación que tenemos, por ejemplo, en los comités, que tiene otra connotación, sino que tiene la misma de una comisión como cualquier otra. Y la idea no es que esa comisión sea como cualquier otra. Y lo mismo va a pasar con la comisión de ética si le ponemos 13 miembros, porque tenemos todos acá en la retina, que 13 miembros es la composición política de las comisiones. Y queremos una comisión con un rasgo distinto. Si lo logramos o no, ese es otro tema. En el caso de la presidencia, efectivamente, pero como no es una norma escrita, y a eso me refería, entonces, bueno, nadie le ha pedido al diputado Bergen, y no me corresponde a mí tampoco, pedirle, oye, atendido que la mesa va a ser, que presida ello. Me da la sensación de que la comisión ha estado bastante, no sé si conforme con el desempeño del presidente de la comisión, porque ellos tendrían que conversar este tema y hacer el cambio como corresponde. Pero esa ha sido la práctica desde siempre. Es decir, creo que en un periodo ahí se dividieron en una que estuvo dos PPDs en la presidencia y que había un correlato también en la mesa. Pero la regla general, desde que yo me acuerdo, desde el 97 en adelante, con grandes presidentes como José Antonio Galilea, que era de Renovación Nacional, y él presidió durante muchos años la Comisión de Ética, Patricio Vallespín, durante la presidencia de, por ejemplo, en el periodo en que había una mesa que era el gobierno de Piñera 1, entonces los 4 años eran de oposición toda la mesa, y los primeros años de esta Cámara también fue de oposición el presidente. Pero bueno, el motivo por el cual no han cambiado no le puedo decir. Sobre telemático, sí. Creemos que, mire, fue muy rápido hacer los programas y todo, porque ustedes no recuerdan, pero en la presidencia de Maya Fernández, la presidenta nos encargó de hacer esto, pero a raíz de otra cosa, era el tema de las embarazadas, de que ellas decían que no estaban enfermas, que el embarazo es una condición, y por lo tanto esa condición que no siempre les permitía a las diputadas venir, o en el caso del post y el prenatal. Y había toda una discusión ahí y se hicieron los programas para que ellas pudieran participar. Y por eso que fue muy fácil el cambio. Ustedes se acordarán que en marzo del año pasado, en una semana, estábamos votando telemático, lo que aprendimos todos a utilizar el sistema. Hay que dejarlos para los casos en aquellos en que los parlamentarios por razones de salud no puedan venir, porque no es injusto. En el caso de que, no sé, pues hay una interrupción del tráfico aéreo, uno de Punta Arenas en barco no llega. En esos casos se entiende. No sé si tan generalizado, sí para invitados y eso, porque mi maestro, que fue don Carlos Loyola, antiguo secretario de esta Cámara, tenía una frase que yo la hago mía: la política se hace mirándose a los ojos. Y cuando uno no puede mirar, no es difícil mirarlo a través de la pantalla de la televisión, ¿no? Uno se ve uno mismo, y por lo tanto es complejo. Tampoco es el mal eterno, ¿sí? Ha ayudado, porque es cierto, cuando nos habitamos, al principio fue muy, muy fuerte. Yo reconozco, todos nos miramos. Habíamos 8 o 9 personas en la sala de sesiones, muchos están acá, así que no tengo ni que nombrarlos. Y era una cosa que hablaba y se escuchaba el eco en la sala. Hoy día eso no es así, pero estábamos en una pandemia mucho más desconocida y no con los niveles de vacunación que hoy día tenemos incluso aquí en el Congreso. Sí rescato la oficina virtual, porque nos ha evitado una cantidad de papeles que ni les digo, y eso tiene que quedarse. En el caso de la Comisión de Ética, la composición mixta, mire, la Comisión Bicameral de Transparencia hizo un proyecto de ley muy bueno, que no solo proponía, originalmente no se aceptó, la comisión, la integración de personas del mundo académico, ex magistrado de la Corte Suprema, y esto lo hacen en el fondo ad honorem, pero que tener un ex magistrado de la Corte Suprema designado por las propias cámaras no es mal. Tener profesores, ¿no es cierto?, de las universidades, académicos, tampoco es malo, porque le da un gusto. Y la comisión fue mucho más allá, porque en ese proyecto ayer que está en el Senado, que no lo tramitaron nunca, por supuesto, porque dentro de las cosas que había estaba la dedicación exclusiva al cargo de parlamentario, entonces quedó en el sueño de lo justo en la Comisión de Constitución del Senado, venía una figura, que era una figura independiente, que era un funcionario que nombraba la propia Comisión de Ética y que era una suerte de fiscal, que de manera imparcial hacía las investigaciones. Hoy día mucho de eso se recogió en el código que nosotros tenemos de abuso laboral, porque tenía el mismo sistema. La Comisión Angel también lo proponía, y sobre esa base
lo hicimos. Y de las votaciones públicas, ni hablar, pues yo creo que en esta Cámara no debería haber secreto, debe ser todo público. Muchas gracias, señor secretario general. Diputado Zafiro, ¿tiene algo que decir para poder terminar con la sesión? Pido excusa, presidente, solo una cuestión de forma. Nos fue remitido un oficio desde la Dirección Nacional del Sename en que se adjunta la situación de los niños fallecidos en el Sename durante el último periodo, pero se mandó solo el oficio, no se mandó el archivo adjunto con la información, que por favor nos pudiera mandar el archivo completo. Muchas gracias, lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias, señor secretario general, por la exposición. Creo que nos ha dejado claro respecto a la modalidad y los temas que queremos modificar y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta semana.